Muy buenas tardes, señoritas, señoras, caballeros. 14 horas. Comenzamos hoy la redacción abierta de Intereconomía, media hora más tarde, por lo que podríamos llamar trabajos de mantenimiento urbano. Gracias, alcaldesa. ¿Qué cosas? Ahora mismo son las 2, la gente se va a comer, con lo cual dejará de oír usted el, en fin, ominoso martillo hidráulico que nos ha impedido emitir de 1:30 a 2. A partir de las 3 se lo colocaré en directo para que usted sepa lo que es trabajar aquí. Don Antonio Banda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Le cuento muy sumariamente. La Guardia Civil va al Teatro Nacional de Cataluña para requerir información sobre el acto del referéndum. Claro, han presentado una cosa que objetivamente es un anuncio de una ilegalidad. Lo lógico es que vaya la Guardia Civil, pero se han enfadado muchísimo los separatistas catalanes. Me acaba de contar Rosalina Moreno, de la Gaceta, que ya sabemos cuánto ha costado el acto de Puigdemont, que han sido al final, ¿cuántos miles de euros? 11.500 euros. 11.500 euros costó el acto de Puigdemont en Madrid. La conferencia esta que de verdad, que está la cosa como está. Y por otra parte, está todo el mundo muy conmovido por la reacción de solidaridad de la clase política española con Manuela Carmena cuando fue abucheada por el pueblo en el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco. Reacción interesantísima. Los políticos españoles, antes que estar con la gente que grita en la calle, está con los políticos gritados. Eso se llama corporativismo. En fin, bueno, aprovechando que está aquí Antonio Banda, y además se tiene que ir a comer porque ya va llevar siendo hora, le voy a contar lo último. Reducción de estímulos monetarios en la Reserva Federal Norteamericana. ¿Eso a usted qué le importa? Bueno, pues Antonio Banda nos lo va a explicar, pero antes vemos la información. Hay que aplicar martillo hidráulico también sobre el vídeo. La Reserva Federal reducirá estímulos monetarios. ¿Lo tenemos? ¿Está ese vídeo? ¿No? Venga. La Reserva Federal comenzará a reducir la cartera de deuda que amplió tras la crisis financiera y mantendrá el aumento gradual de los intereses en Estados Unidos pese a la baja inflación. Así lo reiteró su presidenta Janet Yellen en un testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, en el que aseguró que antes de que termine el año comenzarán a reducir su cartera de bonos y deuda hipotecaria por un valor récord de 4,5 billones de dólares. La medida fue tomada hace casi una década como estímulo de emergencia para evitar la extensión de la crisis financiera originada por las hipotecas basura a finales de 2008 y ha sido criticada por introducir una interferencia excesiva en los mercados de crédito. La Fed dejó de comprar este tipo de activos en 2014 después de elevar su cartera de los 900.000 millones hasta los 4,5 billones, pero ha mantenido el tamaño constante reemplazando los títulos en su vencimiento. En este sentido, Yellen especificó que la reducción de esta medida monetaria inédita reducirá la cartera de deuda de la Fed a un nivel menor al actual, pero mayor al de antes de la crisis financiera. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues al final la Fed tiene muy claro que la situación económica en Estados Unidos está mejorando, que Trump está haciendo un esfuerzo porque esa economía se cambie, ¿no? Que cambie en el sentido de mayor aportación del sector privado, mayores ayudas a la creación de nuevas infraestructuras, ¿no? Y eso al final lo que indica es que la Fed tiene que tomar una decisión sobre cómo actúa en la economía, y lo que hace es retirar todas las medidas que ellos tomaban. Por ejemplo, hasta hace poco daban y inyectaban en el mercado 80.000 millones de dólares mensuales para ayudar. Eso lo dejaron de hacer hace ya un año. Ahora la única medida que le quedaba es que tienen una bolsa de bonos de todas las entidades públicas americanas, y que en toda esa bolsa... De las entidades públicas. Sí. Es decir, que la Reserva Federal, por así decir, compra. Cuando interviene en el mercado inyectando dinero, sí, lo hace a través de comprar bonos de emisiones de las distintas entidades para que la economía se ponga... emite bonos para financiarse, bueno, eso es el tesoro americano. O sea, el tesoro americano y luego compañías emiten bonos garantizados por entes públicos. Para que me quede claro a mí, ¿esos bonos son como la deuda pública española cuando emite deuda el Estado? Eso es, lo emite el tesoro americano. Entonces, eso era medida que hacía para mantener o intentar ayudar a la economía. Ya dejó de hacer eso, y ahora lo que también va a dejar de hacer es que ningún estímulo de los que estaba metiendo lo va a hacer. ¿Para qué? Para que funcione la economía por sí misma. Y cuando tenga un problema en el futuro,
pues que ellos puedan tomar medidas para hacer eso. Si tú sigues ayudando a la economía, ficticiamente estás manteniendo un crecimiento que no es real. Si tú retiras todas tus ayudas y la economía sigue creciendo, pues eso lo hace de forma natural, que es lo que quiere la Reserva Federal, ¿no? Entendido. En Europa, por ejemplo, al hacer todo el comparativo, el Banco Central Europeo sigue inyectando 60.000 millones todos los meses y ha dicho que lo va a hacer durante el próximo año. O sea, hasta marzo del 2018 ha dicho que va a mantener esas ayudas. Cuando lo deje de hacer, pues será que la economía europea se puede mantener por sí misma, ¿no? ¿Y si no? ¿Y si no? Bueno, pues sí, volvería a las ayudas. O sea, esto lo tienen clarísimo, pero si no... O sea, no es tanto un tema de prueba o error, sino que lo que tienen claro es que cuando retienen las ayudas la economía va a seguir creciendo. El respirador artificial de las economías del mundo son los bancos centrales. Bueno, sí, son los que ayudan a que se mantenga ficticiamente una sensación de movimiento de dinero en la economía, ¿no? Que bueno. Otra noticia importante de la actualidad económica, esta española y además muy a pie de calle, que a usted le afectará y a Antonio Banda también, y a mí me ha afectado durante un montón de años. Nueva ley de autónomos. Ojo que esto es un proyecto. Vamos a ver. Claro, Antonio también se acordará, porque somos autónomos ambos dos desde hace casi 30 años, ¿no? Bueno, yo empecé contribuyendo como autónomo, pero al principio en la Seguridad Social hace ya 30 años. Es que en estos 30 años yo prácticamente todos los años he oído que se iba a hacer una nueva ley de autónomos para mejorar las condiciones y luego nada de nada. Pero en fin, ¿qué es lo que hay ahora anunciado? Alba Vila nos lo explicaba ayer en el telediario de esta manera. Esta nueva ley de autónomos aprobada recientemente por el Congreso permitirá a los trabajadores que estén acogidos a este régimen fiscal y que estén también en edad de jubilación a compatibilizar el 100% de su pensión con su negocio, pero no es la única novedad introducida por el Gobierno. ¿Cuáles son esas principales modificaciones? Lo vemos ya. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver ya, Beatriz, las principales medidas que contemplará esta ley, a pesar de que Mariano Rajoy haya declarado que podrá verse sometida a modificaciones. De momento, y por lo que ha anunciado el Ejecutivo, contemplará desgravaciones de hasta 27 euros diarios por gastos de manutención, que podrán ascender hasta los 48 euros en caso de encontrarse el trabajador en el extranjero. Los autónomos también podrán deducirse al 30% de la parte de los gastos de suministros, tales como la factura del agua, la luz, la electricidad o la telefonía, para lo que se tendrá en cuenta el tamaño de la vivienda que se utilicen para el trabajo. Eso sí, de momento no se contemplan deducciones por gastos de transporte o vehículo, una de las rebajas más demandadas por los autónomos. La nueva normativa también recoge bonificaciones a los trabajadores autónomos durante épocas no trabajadas, ya sea por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia materna. En estos casos, la cotización de los autónomos se les aplicará una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida. Como decías, Beatriz, si el autónomo está en edad de jubilación y tiene a su cargo como mínimo un trabajador contratado, se podrán compaginar la vida de la actividad laboral con el cobro del 100% de la pensión. Hasta ahora era la mitad, el 50%. Y en lo que a discapacidad se refiere, se facilita la contratación a los hijos de autónomos que así la padezcan, además de mejorar las condiciones de los propios autónomos con discapacidad. También se incluirán medidas de mejora en la formación de prevención de riesgos laborales. Y por otra parte, estos podrán también acceder a formación adaptada a sus necesidades y actividades. Ojalá. Bueno, está bien, pero se podría mejorar mucho. Se podría mejorar mucho, ¿verdad? Mucho más, sí. O sea, no sé por qué. O sea, además, con la cantidad de autónomos que hay, la capacidad que tienen de generar empleo y generar beneficios para la economía española, pues yo creo que se podía darle una vuelta, ¿no? Y no tratarles como un caso especial, ¿no? Es una cosa muy tremenda. Es porque al final ese comparativo te hace ver cómo los jóvenes ahora lo que buscan no es ser autónomo, sino lo que buscan es ser funcionario. Y eso es un poco triste. Vamos a ver, pero es un poco descabellado todo. Es decir, por una parte te dicen, España es un país de servicios. Ahora, todo el mundo a servir. En servicios, la inmensa mayoría son autónomos. La inmensa mayoría. Sí, la inmensa mayoría. Y además, cada vez va a ser más, porque ya estamos ya en el empleado de servicios estacional. Bien. Al mismo tiempo les están diciendo, se acabó lo de los contratos fijos, hay que ser americano y moderno, ahora... Como decía el otro, te jodes y emprendes. Vale, emprendes, es decir, te haces autónomo. Bueno, vamos a ver, ponmelo fácil. Un poquitín, en fin.
Es que es una se puede facilitar mucho, ¿eh? O sea, no sé, yo por ejemplo, el modelo que siguen en Inglaterra es que tú te puedes además dar de alta instantáneamente, o sea, que tú puedes ser autónomo hoy y mañana dejar de serlo. Aquí tienes tal cantidad de papeleo que es imposible hacerlo. O sea, que ese es el principal problema de esto. O sea, que si a mí las cotizaciones, las ayudas al embarazo, a las ayudas a la paternidad, pues también. Pero las principales ayudas que tiene que tener un autónomo es la capacidad de ejercer como autónomo cuando tiene que serlo. No ejercer como autónomo durante un mes obligatoriamente porque tienes que pagar tu cuota, ¿no? O sea, podrías ser capaz de ejercitar como autónomo durante 2 horas si resulta que tu trabajo es de 2 horas, ¿no? Eso es lo que yo creo que desde luego esta ley ni lo contempla ni ninguna de las que tenemos pendientes. Mientras tanto, si tiene usted la fortuna de tener en casa 3.000, 4.000, en casa no, en el banco, en fin, o en casa, porque ya total 3.000, 4.500 euros, yo qué sé, y de ahí en adelante, o incluso menos, pero bueno, tiene usted la posibilidad, recuerde, de asegurarse de que ese dinero sigue en su mano y que usted es su dueño. ¿Cómo? Invirtiéndolo con cabeza. Y la cabeza la pone philcapital.com, con ese programa robotizado que tiene. El robot, sí, nuestro. El robot. El robot con T. El robot sin T es el de Hacienda. Es otra cosa. Exactamente. Con ese programa robotizado que tiene que, en función de sus circunstancias personales, le aconseja a usted una panoplia objetiva de lugares donde poner su dinero, para que usted vaya a su banco y le diga al empleado de su banco que ponga su dinero, que yo subrayo siempre que es suyo, porque si no es que estamos perdidos. Es decir, aquí, aquí y aquí. Y así le saca usted un partido a ese dinero que tiene, que de otra manera lo va a tener pues igual que en un calcetín, porque para lo que están, ¿verdad?, subiendo los tipos va a dar. Pues sí, nosotros asesoramos en fondos de inversión, que es la mejor manera de un inversor final de tener su dinero y controlarlo, ¿no? Los fondos de inversión tienes la capacidad de suscribirlo desde 6 euros. O sea que no necesitas tener 6.000 ni 600. Desde 6 euros puedes empezar a ahorrar. Lo que también es verdad que cuanto más se ahorra, mejor, ¿no? Y el instrumento del fondo de inversión da la misma rentabilidad al que ha metido 6 euros que al que ha metido 6.000. Porque lo que haces es haces una comunidad del dinero, ¿no? Entonces la rentabilidad es equivalente para todos. Por eso, desde el primer momento lo que recomiendo es que el ahorro vaya a un fondo de inversión, y luego, si estás asesorado, desde luego es bueno que sepas dónde tienes que invertir. Para 6 euros, pues lo mejor es que lo metas y que empieces a ahorrar, ¿no? Porque eso es el principio del conocimiento que te va a servir para saber qué hacer en el futuro. Y philcapital.com no le ofrece a usted solo la tabla de información, digamos, sobre dónde ponerlo, sino que además todas las semanas le cuenta cómo va la cosa y dónde cambiarlo si hay que cambiarlo. Eso es, nosotros acompañamos a nuestros clientes todo el tiempo, o sea, las 24 horas del día, diciéndole qué es lo que tiene que hacer, y luego los sábados por la mañana enviamos un email a todos nuestros clientes diciéndole cómo ha evolucionado la semana y qué movimientos y cambios tienen que hacer en esa cartera para seguir cumpliendo con sus objetivos de dinero, ¿no? Y eso es la forma de tenerlo controlado, ¿no? philcapital.com y Antonio Banda, el aparato, no se lo pierda. La semana que viene seguiremos hablando de dineros suyos y del mundo mundial con Antonio Banda. Maestro, a comer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A las 2:15 hoy, casi en este día tan inusual. Ahora mismo viene a sentarse Pío Moa, con el que yo tenía muchas ganas de hablar, porque con todo esto que hemos visto de Podemos, Miguel Ángel Blanco, el PSOE, etcétera, me he acordado, ya lo contaba yo ayer aquí con el jefe, con Julio Ariza, de eso que tantas veces dice Pío Moa acerca de la simpatía de fondo entre la izquierda española y ETA, cosa que es una especie de horresco reference que no se puede comentar, pero que es verdad y que ha quedado de manifiesto con el penosísimo espectáculo de ayer en los homenajes a Miguel Ángel Blanco. Por cierto, y hablando de Podemos, le cuento noticia de última hora: Podemos ha echado a Guillermo Zapata, el gordito este con cara de yihadista de los tweets incendiarios. Resulta que le han echado por no contribuir con el dinero de Podemos, o por no informar a Podemos del dinero que gana y del dinero que da a la organización. Guillermo Zapata, expulsado del paraíso. Mi querido Pío Moa, ¿cómo estás? Hola. Lo que le cuento. Lo vimos ayer aquí prácticamente en directo. El pueblo abucheando a Carmena, porque por más vueltas que le den, nadie entiende que un ayuntamiento se niegue a rendir un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Es que no tiene sentido, por más que lo expliques, es que no hay cómo explicarlo. Peor aún lo del PSOE en Lasarte,
donde, por cierto, el alcalde, un concejal del PSOE de Lasarte fue asesinado por ETA, si no recuerdo mal, bien, del PSOE de Lasarte, que también se negó a ese homenaje. ¿Y por qué? Es decir, la pregunta es la siguiente. Esta gente con toda seguridad actúa movida por una razón, o lo que ellos consideran una razón. Una razón tan profunda que no son capaces de ver que el ciudadano común, es decir, no deformado por la obediencia ideológica, lo que percibe es, bueno, esta gente está justificando el crimen. Claro, porque si no, no se entiende. Total, que fue a llegar a Carmen al acto y la gente le montó una bronca formidable. Y el conjunto de las fuerzas políticas, PP incluido, faltaría más, como en su día hizo en Ermua, o en el País Vasco, corrió en socorro no del pueblo que abucheaba justamente indignado, sino en socorro de la abucheada Carmena, porque, hombre, ¿qué va a ser eso de atacar a las instituciones en un acto público? Lo dijo Rita Maestre. Bueno, que reventar un acto institucional a Rita Maestre le pareció muy mal. O sea, asaltar una capilla en Wonderbra, no. Pero abuchear a un alcalde en un acto público, eso sí que le parece una falta de respeto tremenda. Pío Moa, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Bueno, es evidente que Carmena es proetarra, que Podemos es proetarra, no es ningún descubrimiento. Tampoco debiera ser un descubrimiento que el PSOE es proetarra y que el PP es proetarra, ¿no es así? Resulta que estos señores... Eso tienes que explicarlo porque dicho así no tiene ningún sentido. Bien. Claro. Vamos a ver. Carmena, hoy por hoy, y Podemos, hoy por hoy, no tienen poder suficiente pues para dar, por ejemplo, a la ETA una serie de ventajas. Pero quienes sí lo han tenido han sido Zapatero, han sido Rajoy y sus gobiernos. Estos señores rescataron a la ETA de una situación de práctica derrota en que estaba por la actitud de Aznar, por la política de Aznar, y la han llevado a las instituciones. O sea, hay que recordar esto, porque esta gente dice es que la ETA ha dejado de matar. Ya había dejado de matar. Estaban saliendo mal todo lo que estaba intentando durante más de un año, durante casi 2 años, gracias a la política de Aznar. Pero dejado de matar porque estaba ahogada, efectivamente. Bien, pues entonces ellos mismos lo reconocían. Y en ese momento, viene Zapatero y lo que hace es invertir la política de Aznar. La política de Aznar es la política legal, la política democrática y la política de Estado de Derecho. Ningún Estado de Derecho puede hacer del asesinato un modo de hacer política, y menos todavía premiarlo cuando ese modo de hacer política supuestamente está completamente arruinado. Bueno, pues esto es lo que hizo Zapatero. Zapatero rescató a la ETA del pozo en que estaba, le dio dinero público, legalidad, proyección internacional. Lo estoy diciendo constantemente. Está ahora en las instituciones. O sea, estos señores que dicen que la ETA está derrotada la han metido en las instituciones. Tiene de todo, dinero, etcétera. Todo esto es gracias a Zapatero. Tiene acceso a fondos públicos, tiene acceso a reparto de fondos públicos, tiene acceso a información sobre ciudadanos privados. Exactamente, tiene todo eso. Todo eso se lo debe a, insisto, Zapatero y a Rajoy. Hasta ahora Carmena y Podemos no han tenido la oportunidad de hacer otro tanto, aunque estoy seguro de que si llegaran al poder harían más todavía. 2 cosas que me sugieren tu desarrollo. 1, nunca nos han explicado, y de verdad que alguien debería explicarlo, en fin, por qué de repente Rajoy siguió la hoja de ruta, entre comillas, de Zapatero. Y ahí hay un episodio que es fundamental, que es el encuentro de Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior entonces, con Zapatero, a propósito de esta cuestión, del que nunca se informó nada y que fue el que condujo a la bolinaga, vamos, es decir, a que el PP, que había defendido una política, la que tú decías, la de Aznar, es decir, que era la política del PP, de repente cambiara. Yo creo que no. Por completo. Precisamente he publicado hoy en la Gaceta un blog tratando de explicar la política de Rajoy. El blog son 2 artículos que escribí en 2008, cuando estaban en la oposición, diciendo, primero, que Rajoy iba a seguir la política de Zapatero, y que iba a ser una política proetarra igual que la de Zapatero. Es que el nivel del análisis político en España es muchas veces asombroso. Entonces dije, esto es así, y va a ser así, y así ha sido. ¿Por qué? Bueno, hay que analizar los hechos, el dejarse de la palabrería con la que envuelven todas sus desmanes los políticos, ¿no?
es palabrería y más palabrería y más palabrería. Pero si vamos a los hechos y vemos la trayectoria de Rajoy, vemos que desde muy pronto fue la contraria de la de Aznar. Desde muy pronto, incluso desde las mismas elecciones, las elecciones de 2004. El programa de Aznar era puramente economicista. Ni España ya no jugaba allí nada, ningún papel. Era la nena angloparlante, la nena que sabría inglés y conseguiría no sé cuántos empleos y chorradas por el estilo. Esa era, y con eso además Rajoy, que partía de una posición de gran ventaja sobre Zapatero, la fue perdiendo en la campaña electoral hasta quedar casi igualados. Esto no se recuerda, pero estos son los hechos. Y para Rajoy el dinero lo es todo, la economía lo es todo, cree que el dinero lo arregla todo y la idea de España, de la democracia y tal, le resbala, no entiende nada de eso. Esta es la realidad y por eso lleva la misma política que Zapatero. Pero hay más, vamos a ver. Cuando se habla de las víctimas de la ETA, la víctima principal de la ETA ha sido el Estado de Derecho. No solo de la ETA, ha sido o sea, el Estado de Derecho es la base de la democracia, es una de las bases fundamentales de la democracia. Cuando no hay Estado de Derecho, no hay democracia. El Estado de Derecho no puede admitir que unos señores utilicen el asesinato para hacer política. Bueno, pues esto es lo que ha admitido Zapatero, lo que admite Rajoy, y por lo tanto estamos en una democracia fallida, en la que no hay... En fin, esto es uno de sus aspectos, no es el único, ¿no? Pero es así. Vale. Entonces, que hagan el paripé de un homenaje a una víctima de la ETA, cuando ellos han traicionado a esa víctima y han traicionado todo lo que representó la lucha de Aznar, etcétera, de Aznar y Mayor Oreja sobre todo, ¿no? Bueno, es que es asombroso, o sea, la capacidad... Precisamente a esto venía la segunda observación que te quería hacer, porque aquí juega un papel importantísimo la cuestión del franquismo, en la que tantas veces insiste Pío Moa. Explico por qué muy rápidamente. No han hecho en realidad un homenaje a Miguel Ángel Blanco como víctima de ETA. Han hecho un homenaje, y fue muy interesante ver el tuit de Pedro Sánchez al día en que la sociedad perdió se levantó contra el miedo. Pero no se levantó contra el miedo, se levantó contra el terrorismo separatista. Pero bueno, pero el discurso, ¿cuál es? Ese día, esta cosa autoconmemorativa que tiene la democracia española, ¿no? Dos, en aquel entorno, mandó un mensaje muy interesante en el Gato al Agua este lunes, un espectador que decía, ese día nos dimos cuenta de que ETA no luchaba contra el franquismo. Estamos hablando del año 97, o sea, Franco llevaba 22 años muerto, pero es verdad que en el discurso público, y lo ves claramente en la actitud de la izquierda hoy, ETA permanecía identificada como algo no enteramente ilegítimo porque era antifranquista, cosa en la que tú insistes con mucha frecuencia. Es que... Claro. ¿Hoy dónde estamos? La ETA luchó contra el franquismo, mientras que el PSOE no luchó contra el franquismo, el PNV tampoco, y todos estos hipócritas y toda esta gente que parasita la democracia y que no son demócratas, toda esta gente son las que hicieron grande a la ETA ya en el franquismo, precisamente. En Una hora con la historia vamos a tratar cómo la ETA se hizo grande, cómo pasó de ser un grupúsculo despreciado por los vascos y por todo el mundo a convertirse en nada menos que un referente de la democracia, la libertad y no sé cuántas cosas más, por obra no de la propia. Y eso lo hizo en el momento en que empezó a asesinar. Antes no. Antes hay que decir y subrayar una y mil veces, me imagino que lo de Carrero Blanco ahí tuvo mucho que ver, es decir, al final la mayor parte de la gente de izquierdas todavía hoy te reconoce como un gran hecho el asesinato de Carrero Blanco, que ya les vale, pero en fin. Es que para ellos la democracia se la debemos a la ETA, porque según ellos el que impedía el paso a la democracia era Carrero Blanco. Por consiguiente, o sea, este nivel de análisis tan burdo, tan bruto y tan falsario es lo que predomina hoy en todos los niveles. Pero porque es un análisis, ¿no?, fabricado ex profeso para legitimarse a sí misma la izquierda frente a la realidad histórica de y los la hechos. derecha siguiendo, porque vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre la ETA y el PP? La ETA y el PP son pro-LGTB. La ETA es anti-española, el PP no se puede decir que sea anti-español, pero se puede decir que le importa un bledo España, porque la verdad es que en los hechos ha estado financiando, favoreciendo los separatismos, ha admitido que la ETA se convierta en una potencia política en Navarra, Guipúzcoa, etcétera, que le da todo tipo de facilidades, es un partido que es también antifranquista, todos son muy antifranquistas. La diferencia es que la ETA fue antifranquista de verdad, mientras que el PP viene del franquismo, pero se ha vuelto antifranquista, ¿no? Y son todos antidemócratas, porque la democracia no puede ser eso, no puede admitir, como digo, la quiebra del Estado de Derecho, que es lo que ocurre actualmente. En fin, ¿qué los diferencia? Son feministas, son progres, todo eso.
los 4 partidos y la ETA coinciden en todo, en el 90% de lo que... Y Macron, y Angela Merkel, y Obama. Sí, es decir, que al final ahí estás poniendo, digamos, el diapasón común del discurso del sistema de la ideología dominante, en la que el PP ha entrado también, efectivamente. El PP ha entrado de lleno. Pero para mí la cuestión más ¿cómo decir?, relevante en esta cuestión es recordarle a la gente que ETA, de quien fue realmente enemigo, no fue del franquismo, fue de la democracia. Nunca mató más ETA que después del 76. Por supuesto, como 10 veces más. 10 o más. O más. En el franquismo mató a 44 personas, hubo 2 años en que no pudo, aunque lo intentó. Fue ya en la última etapa del franquismo, en el 68, cuando el franquismo era un régimen muy liberalizado. Y ETA empieza a contar con fondos que nunca se ha sabido de dónde venían, todo se ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué la ETA se convierte en un referente de la libertad y la democracia? Gracias a todos estos que no lucharon contra el franquismo, pero terminaron aceptando que democracia y antifranquismo eran lo mismo. Bueno, es lo mismo que cuando la conmemoración está farsante de los 40 años de democracia. Sí. Pero vamos a ver, señores, la democracia viene del franquismo, fue organizada por franquistas, fue en todos los aspectos de origen franquista, fue refrendada por un referéndum que era un referéndum franquista en el sentido de que era partidario de la ley a la ley y no de la ruptura. Bueno, vamos a ver, señores, ustedes ahora son todos antifranquistas, PP, sí, PSOE, entonces ¿qué diablos conmemoran? Ahí Podemos estuvo muy bien, no conmemoramos esto porque somos antifranquistas, ustedes también lo son pero lo conmemoran, pero ¿qué diablos conmemoran? O sea, es la farsa sostenida, la farsa... En fin, es indignante, realmente indignante, y yo creo que la gente debe darse cuenta de que toda esta farfolla, toda esta palabrería de los políticos, en fin, es algo que hay que penetrar y que hay que destruir, porque no puede seguir así. 2 minutos que nos quedan antes de la publi, querría hacerte una pregunta. Vamos a ver, ¿es posible reconducir de alguna manera el razonamiento con Z, no quiere decir lo que he dicho, y no ha sido un acto fallido tampoco, el razonamiento de la izquierda respecto a la ETA para que la coloque en su lugar? Porque hemos visto ejercicios muy interesantes, el alcalde de Vigo, por ejemplo, el otro día, sobre este mismo asunto, ¿no? En fin, ahí está donde tiene que estar. Abel Caballero, que a mí no me queda particularmente bien, y a ti como vigués imagino que tampoco, pero bueno, el hecho es que hasta donde hay cosas que son de sentido común. Sin embargo, esa crítica de Abel Caballero solo ha suscitado en buena parte del PSOE mucha irritación. ¿Es posible de alguna manera que la izquierda piense y reoriente su discurso hacia una interpretación sencillamente objetiva de los hechos? Mire, realmente en la izquierda se ven personas que han cambiado mucho, ha cambiado a mejor, muchas de ellas, pero el problema, en mi opinión, está en el PP. El PP tiene la obligación, la gente espera que tenga la obligación de oponerse a todas estas derivas pro-separatistas, pro-etarras, pro-LGTBI, etcétera, etcétera, ¿no? La gente espera eso, se cree que el PP, pero el PP lo que ha hecho es precisamente impedir cualquier resistencia a esas tendencias, que nacen de la izquierda, efectivamente, pero desde el momento en que en la transición la derecha renunció a la batalla de las ideas, a la batalla cultural, desde ese momento la cosa estaba perdida. Y lo que ha hecho es ido a más, porque claro, en la transición, llega la transición y los separatistas, la izquierda, son muy débiles. Son muy débiles, no pueden hacer su programa, son rechazados en el referéndum del 76, su ruptura, etcétera. Entonces han tenido que ir poco a poco hasta llegar a la ley de memoria histórica, que es la ley de la ruptura. En definitiva, la ley de la ruptura que ilegaliza, de hecho, la monarquía y todo lo que viene del franquismo. Bueno, estamos en esta situación en la que no hay... En fin, si no fuera porque el PP no ha opuesto nada a eso, no ha opuesto un discurso. Observe usted, por ejemplo, frente a los separatistas catalanes, Rajoy siempre está hablando de las leyes y de la Constitución que no ha respetado él mismo nunca. No habla de España, ni nadie, no ha defendido a España, la idea de España. Y ellos atacan la idea de España y han prosperado durante muchos años atacando a España y atacándola con financiación del Partido Popular, de los gobiernos que había, con apoyo de los gobiernos que había, con la marginación de la gente que intentaba resistir a eso. 40 años seguidos. 40 años seguidos así. Y al final, pues claro, el problema se ha hecho más gordo, y a ver quién lo para.
Rajoy decía que iba a imponer la ley cuando fue hace 2 años con la consulta aquella, que era un referéndum, claro está, ¿no? Que no salió bien a unos ni a otros. Muchos dicen, bueno, es que salió mal a los separatistas. Es cierto, pero fue una cosa ilegal que este tío había dicho que le iba a impedir porque él respeta. Si no respeta nadie la legalidad, nadie respeta la Constitución. Es verdad. Es así la situación. En fin, esto es lo que hay. Y seguiremos hablando. Ahora son las 2:30. Nos vamos a ir a la publicidad. Pío se va ahí fuera. En Madrid está cayendo fuego del cielo. Parece Sodoma esto, y no solo hoy, pero hoy de forma particular. Sodoma, parece. Y a la vuelta, más sobre Podemos. Hasta ahora mismo. 14:33, estamos de vuelta. ¿Sabe usted que hoy declaraban en el Congreso, en la comisión que investiga la financiación del PP, los ex tesoreros Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís? De las declaraciones de uno y de otro se colige que ni sí ni no, sino todo lo contrario, como era por otra parte de esperar. En fin, aparte de que las cosas que quizá lo más significativo es lo siguiente: de todo lo que se imputaba como delictivo a uno y a otro en el contexto de la financiación del PP, los dos, tanto Naseiro como Sanchís, han defendido que lo que hicieron o el dinero que recibieron nada era de procedencia ilegal, cosa que es muy interesante porque, claro, al final, exactamente dónde está el delito. Porque una cosa es hacer cosas feas y otra cosa es cometer delitos. Son dos cosas distintas. Y lo que se va deduciendo de estas declaraciones es que cosas feas seguramente hicieron muchísimas, pero otra cosa es llevar eso ante un tribunal y decir que ha sido un delito. Por ejemplo, los famosos 3 millones de euros que dio la empresa de Bárcenas a una empresa de Sanchís en un banco suizo, banco que certificó que el origen del dinero era legal. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues que seguramente estaba muy mal aquello que hicieron, porque el dinero venía de vete tú a saber dónde, para vete tú a saber qué. Pero venía del tráfico de armas, de robar un banco, de asaltar un hospicio de... No. Entonces... bueno, pues esto es lo que hay. Le contaba con Pío Moa la cuestión de Podemos y ETA y Venezuela y demás. Podemos es una creación del sistema para perpetuarse, evidentemente, porque solo verlo nos da tanto miedo o tanta pena o tanto asco que la gente muy mayoritariamente seguirá votando a algo como el Partido Popular, lo cual tiene muchísimo mérito, en fin. Le cuento, por cierto, que la noticia del día es, de momento, la expulsión del concejal de Madrid, Guillermo Zapata, expulsión de Podemos, por no haber querido contribuir con su dinero a la organización. Estas cosas, al final, siempre son las mismas en todas partes, pero bueno. La cuestión es que ayer en el telediario, Eduardo García Serrano e Iván Vélez hablaban largo y tendido con Bea Rojo sobre el caso Podemos. Iván Vélez escribió un buen libro sobre Podemos, con otros autores, y en los últimos días hemos visto a Podemos metiendo la pata hasta el corvejón con lo de Miguel Ángel Blanco, que no lo ha entendido nadie, metiendo la pata hasta el corvejón todos los días con la cosa de Venezuela y Leopoldo López, que tampoco lo entiende nadie. ¿Qué le pasa a esta gente en la cabeza? Bueno, vamos a verlo. Preguntado si sabe usted cuánto le cuesta a los españoles la corrupción que genera su partido. Podría haberme respondido con más honestidad diciéndome, pues no. Dentro de la llamada Operación Lezo, le sonará a usted, esto lo publicaba El Mundo el pasado mes de abril, la trama organizada por su partido en torno a la empresa pública madrileña habría desviado 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales. La Gürtel habría supuesto hasta ahora una cantidad defraudada de 863 millones de euros. Las operaciones fraudulentas de la Púnica, estimadas por los investigadores, superarían los 500 millones de euros. Y también denuncio y combato otro tipo de corrupción a la que usted se refirió en su intervención, que es la de que quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos, la de quienes no condenan las invasiones de Parlamento democrático, sí, y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de 3 años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican porque ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender posiciones.
Pues para hablar precisamente de Podemos y de esa acusación vertida por el presidente del Gobierno en su contra, nos acompaña ya en plató Iván Vélez. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Uno de los autores del libro, a ver si me sale, Podemos, Populismo, Comunismo o Socialfascismo. Y, como no, Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas noches también. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Iván. Pues antes de nada, ¿qué os parece? ¿Cómo valoráis esa acusación lanzada por Mariano Rajoy echándole en cara a Iglesias que él no es nadie para dar lecciones, puesto que su partido se ha financiado a través de Venezuela? Hombre, pues yo creo que Rajoy ha sacado un argumento que tenía en la retaguardia desde hace mucho tiempo, en la manga. No ha querido mucho tiempo enfrentarse de manera directa al pasado de Iglesias, que además, como bien sabemos, él y todos los transitólogos que se ganaron muy bien el sueldo por aquellas repúblicas, pues se emocionaban hasta la lágrima con el comandante eterno y con su sucesor, al que ahora dicta órdenes en forma de pajarito, al parecer, ¿no? Que es Maduro. Bueno, Rajoy en definitiva no ha hecho más que echarle en cara a una criatura que ha engordado él, a la que ha cebado él, echarle en cara su financiación, que es absolutamente ilegal. No ha caído en la trampa de mencionar directamente a Podemos, porque quien ha financiado a Podemos a través de esa financiación iraní y venezolana es CEP. La fundación de Podemos. Germen. Pero esto es algo que ha reconocido el propio Pablo Iglesias abiertamente, recibir financiación de Irán, como ha reconocido abiertamente recibir financiación de Venezuela a través de interesantísimos trabajos de folio y medio sobre asuntos absolutamente vacuos, baladíes. Ahí estamos viendo algunos de los requeridos por el régimen del venezolano. dinero que le habrían dado, demostrado ya con todo tipo de documentación, y que ellos siguen echando balones fuera y que no reconocen ni siquiera el haber asesorado a cambio de un intercambio económico antes de entrar en política. Existe un empecinamiento en tratar de que Podemos condene el régimen de Maduro y las víctimas de Maduro. Esto es un imposible físico y metafísico, porque Podemos es a Maduro lo que Bildu es a ETA. Bildu jamás condenará ni un solo asesinato de ETA. Podemos no condenará tampoco a ninguno de los asesinos de la libertad de los venezolanos, porque los están financiando. Y nadie muerde ni escupe en la mano que le da de comer. Nadie. Y menos cuando hay una comunión ideológica evidente entre Podemos y el chavismo bolivariano. Sin embargo, aquí hay un elemento distorsionador, porque es verdad que la mayoría de dirigentes tratan de no pronunciarse, directamente no condenan y no se refieren al tema y echan balones fuera, mientras que Monedero, que ya está fuera del partido, pero todos sabemos que sigue siendo asesor, se pronuncia siempre a favor del régimen de Maduro. ¿Creéis que esto puede perjudicar a la larga a los morados, o ya todo el mundo sabe lo que son? Bueno, yo creo que el que no sea un ingenuo vocacional, pues sabe que es... O algo peor. O algo peor, efectivamente, sabe lo que es Podemos. Yo creo que Podemos, pues ideológicamente es fácil de catalogar. Por lo que respecta a la cuestión ideológica, ellos, yo al menos en un debate que tuve hace muchos años con Monedero, ellos se reclaman socialdemócratas. Claro, es una etiqueta muy viscosa, muy escurridiza, que le sirve para un roto y para un descosido. Pero todos además sabemos... es mentira, Iván. Bueno, además es mentira, porque a este servidor de todos ustedes, Pablo Iglesias, en esta misma mesa, medio histérico, se confesó comunista. Sí, pero soy comunista. He sido comunista toda mi vida y seguiré siendo comunista. Podemos es la nueva crisálida del viejo Partido Comunista Español, que se ha metido en infinidad de cangrejos ermitaños para tratar de ayornarse a los tiempos que tocaban, como se ayornó en Izquierda Unida cuando cayó el muro y se derrumbó la Unión Soviética, y todos aquellos que no son, como decía Iván, unos ingenuos patológicos o unos tontos vocacionales, vieron las bondades del comunismo en media Europa. Entonces, en ese momento, el Partido Comunista se ayorna en un cangrejo ermitaño que inventan ellos, que es Izquierda Unida. Cuando Izquierda Unida toca techo y no crece y siguen vegetando en su ridículo margen electoral, pues se inventan Podemos en un medio ambiente muy propicio. La crisis, la corrupción, el 15M y la desesperación de millones de
españoles. Y ahí es donde crecen como un suflé. Pero tienen muchísimas líneas de continuidad con el zapaterismo, ¿eh? O sea, claro, eso no lo debemos obviar. De ahí mi insistencia en la beta. Claro, de ahí mi insistencia en la beta socialdemócrata, que además engrana con la guerra civilista que puso en marcha Zapatero para volver a una especie de dos Españas, ese mito oscuro completo, ¿no? Enfrentamiento entre españoles. Característica. Y siguiendo con Venezuela, bueno, también ha quedado muy claro la reacción y las calificaciones que dedican los miembros de Podemos, también sus socios de coalición, de alianza, Izquierda Unida, a Leopoldo López. Es lo de siempre, Beatriz. Vamos a ver, para un comunista, del pelaje que fuere, para un comunista todo el que no es como él, todo el que no le sigue, es un fascista. Es fascista. Lo decía el otro día Monedero. Todos los que se echan a la calle en Venezuela contra Maduro son fascistas. Y se quedan tan anchos. Pero eso es una brocha gorda que es inadmisible también. O sea, que pero tiene mucho éxito. Sí, no, por supuesto. Entre su Grey, entre su horda, tienen mucho éxito. Porque claro, la palabra fascista es la palabra que desde 1945, por decreto, adjetiva el mal. Entonces, todo aquel que está en contra de lo que yo predico es un fascista. Para Podemos es fascista desde Albert Rivera a Leopoldo López. A todos los venezolanos que salen a protestar a las calles también. Sí, pero que eso es una forma de encubrir su sectarismo. Tampoco quiero decir que es de una grosería inaceptable, ¿no? Olvidando que Leopoldo López es el líder de un partido socialdemócrata que está en la Internacional Socialista. O sea, si Errejón es socialdemócrata, Leopoldo López es un fascista. Y están juntos en la Internacional Socialista. ¿Esto cómo es? Se lo vamos a preguntar, a ver si nos contestan. Iván, Eduardo, en los últimos días también desde Podemos han rechazado homenajear a Miguel Ángel Blanco. Se han negado ante todo, desde colgar pancartas en el ayuntamiento que no han querido. Han dicho que esto era una cosa pues ridícula, a pesar de que cuelgan otro tipo de pancartas muy frecuentemente. Hasta también no querer ponerles calles, no querer rendir homenajes, hacer ningún tipo de recuerdo a su memoria. La oposición les acusan de estar siempre más cerca de los verdugos que de las víctimas. Esto es una evidencia, ¿no? O sea, es que ya ni siquiera se molestan en disimular. No, porque... Es una absoluta evidencia y además yo ahí creo que lo que alienta este tipo de iniciativas, porque no cabe esperar que ningún individuo de Podemos sea vocacionalmente un criminal y que disfrute viendo asesinatos, no creo que esa sea reducirlo a tal condición sea una explicación lógica. Yo creo que ellos tienen asumidísima la idea de una España que es una prisión de naciones. En ese sentido, la banda terrorista ETA, cuya etiqueta más marcada es precisamente la hispanofobia, buscando además un esencialismo de carácter racista, aunque luego tengan esa pátina que ellos quisieron darse de marxismo, que todos sabemos que no nacieron en esos contextos, pues como digo, ellos consideran a España una prisión de naciones y en ese sentido Miguel Ángel Blanco no es sino el símbolo de esa España que no permite liberarse a sus pueblos. Estamos hablando en el terreno viscoso del mito. Porque no olvidemos que ETA lo que mataba eran españoles, es decir, o a lo que ellos percibían como españoles, más allá pues de otros objetivos ulteriores, pero desde luego creo que es la hispanofobia la que les bloquea completamente y les impide, por un lado, homenajear a este señor muerto en esas circunstancias tan crueles y tan inhumanas, y por otro lado, pues embelesarse con cualquier movimiento disgregador de la nación. Yo creo que esa es la esencia. Ese es uno de los componentes del odio vertebral de Podemos. Otro componente es que Podemos ha identificado siempre a ETA, esto lo ha dicho en sus tabernas el mismo Pablo Iglesias, como la lucha armada contra el franquismo. Sí, claro. Que debió continuar a partir del 20 de noviembre del 75, fecha de fallecimiento del general Franco, debió continuar esa lucha armada contra el franquismo porque todo lo que surge a partir del 78 es franquismo reformado por los franquistas. Luego, todo aquel al que ETA ha matado, así como Monedero decía que todos los que se manifiestan contra Maduro son fascistas, para Podemos, en su inconsciente colectivo, todo aquel al que ETA ha matado durante el periodo democrático... Son luchadores por la libertad, en contra, son franquistas revenidos, franquistas remozados, pero franquistas, al fin y al cabo, porque son los que querían mantener el régimen del 78. Pero yo añadiría una cuestión que me parece esencial, y en el libro los pusimos los autores, o yo por lo menos lo hice, ¿no? Es que ellos, sin darse cuenta, probablemente sin darse cuenta, son la quintesencia del régimen del 78 en el sentido de que asumen
con respecto a la idea de nación y de Estado, cosas tan absurdas y tan disgregadoras como la idea de comunidades nacionales, derechos a decidir de los pueblos, es decir, que asumen completamente algunos de los objetivos últimos de ese régimen, no lo olvidemos. Yo creo que eso les debe doler mucho, porque hay que decirlo continuamente. Son la quintesencia del régimen en el sentido de que ellos pues beben los vientos por los llamados derechos a decidir de las naciones señaladas en esa Constitución. No nos queda prácticamente tiempo, pero en esa hispanofobia a la que aludís ambos se encuentra también el que justifiquen y el que ahora defiendan y promuevan, fomenten la celebración del referéndum ilegal. No te quepa la menor duda. Es uno de sus síntomas más evidentes, por supuesto que sí, claro. Ellos no han creído nunca en España. La izquierda española, esa es una de las desgracias de este desdichado país, además de padecer la derecha política más cobarde de Europa, padecemos la izquierda más rencorosa y más caínita de Europa. La izquierda española ha considerado siempre la historia de España, globalmente, como un error gigantesco desde don Pelayo hasta nuestros días. Yo añadiría además la estupidez ontológica del lema Nación de Naciones. Eso no tiene ningún sentido y parece mentira que personas que han superado los 18 años y cierta formación sostengan semejante estupidez conceptual, ¿no? 50 segundos, pero os te lo tengo que preguntar. Todos los sondeos coinciden, los preelectorales pronostican una caída de Podemos de más de 1 millón de votos. ¿Creéis que esto es así o están cocinadas? Bueno, yo no tengo la ciencia media para prever el futuro, desde luego, pero me temo que Podemos es posible que haya tocado techo. Si bien la mímesis a la que puede llevar Pedro Sánchez a su partido puede realimentar a Podemos. En ese juego están. Bueno, el caso Podemos, que es una singularidad sin ninguna duda de la política europea, sino mundial, y que es una cosa muy específicamente española. Solo en un país vacunado durante 40 años con la matraca del antifranquismo institucional y la reconstrucción de la memoria común podía surgir algo como Podemos. En fin, cambiamos de tercio, nos vamos a la información internacional. Estamos hablando estos días mucho de yihadismo a propósito, claro, de la ola de inmigración en Europa, de las cosas que se van descubriendo, de la nueva etapa en la que parece entrar el conflicto en Irak y Siria, y uno de los descubrimientos más sorprendentes es que proporcionalmente los países que más, los países que más aportan a las milicias yihadistas en Oriente Próximo son un país relativamente modernizado como Túnez y un país completamente ajeno a la órbita histórica musulmana como Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, nada menos. Yihadismo en el Caribe, lo contaba Russia Today, vamos a verlo. La historia de Trinidad y Tobago, como la de tantas naciones de América Latina y el Caribe, registra un episodio de golpe de Estado, un atentado contra la democracia que tuvo lugar en 1990, con la gran peculiaridad de que este acto fue llevado a cabo por un grupo islamista, algo absolutamente insólito en la región. El gobierno de Trinidad y Tobago ha sido derrocado. Durante 4 días y 5 noches, decenas de diputados y el primer ministro del país permanecieron secuestrados en la sede del Parlamento por el grupo Jamaat al-Muslimin, liderado por este hombre que se hace llamar Yassin Abu Bakr. El golpe de Estado fracasó y durante más de 20 años no se volvieron a escuchar ecos de radicalismo. Hoy este mismo líder reivindica aquellos hechos, consciente de que la inestabilidad en Oriente Medio ha provocado que el radicalismo islámico haya vuelto a la nación hasta el punto en que decenas de personas se han sumado a las filas del grupo radical Estado Islámico en Siria e Irak. Todos vamos a morir. Tú vas a morir, él va a morir. Lo importante es cómo vives tu vida. Eso es lo que verdaderamente importa. Estas personas han viajado y han decidido combatir por lo que ellos consideran que está bien. ¿Qué está haciendo Estados Unidos allí? Según diversos medios, cerca de 150 trinitenses han viajado en los últimos meses para unirse a grupos yihadistas en Oriente Medio. Este dato convertiría a la isla en la nación occidental con mayor porcentaje de personas reclutadas por estas organizaciones. Las autoridades, sin embargo, reducen esta cifra hasta 70 y aseguran que la situación no es tan grave como pudiera parecer. Es un debate que ha estallado con mayores proporciones de las que merece. Debido a nuestras raíces, existe la tendencia de darle un toque romántico a lo que significa la madre patria para muchos. Hay una manera de explotar el Islam en la dirección incorrecta. El escaso tratamiento de este tema en los medios de comunicación del país hace que muchos ciudadanos desconozcan este fenómeno,
y muchos otros condenan de inmediato el mero hecho de que esta posibilidad exista. No conozco en Trinidad a nadie que haga esto, no lo apruebo, ningún ciudadano normal lo apoyaría. Conozco las prácticas del Estado Islámico, son muy violentos, no representan a los musulmanes. Si eso es cierto, es bastante lamentable. El pueblo de Trinidad y Tobago es un pueblo muy amistoso. Tenemos personas de la India, musulmanes, cristianos, todos vivimos en paz y armonía. Cristianismo, hinduismo e islamismo se juntan aquí en Trinidad y Tobago, formando una mezcla casi irrepetible para América Latina. Cada cual cuenta con su espacio. Sin embargo, muchos denuncian que la falta de oportunidades y la discriminación impulsa a muchos jóvenes musulmanes a unirse a las filas del Estado Islámico en Oriente Medio. La política económica de nuestro gobierno hace que a veces vivir aquí no sea rentable. ¿Qué pasa con aquellos que no alcanzan oportunidades, que son marginados? Ellos permanecen aquí y se ven envueltos en crímenes porque es la única manera de sobrevivir. El hecho de que un joven no tiene oportunidades no le da derecho a convertirse en un criminal, a convertirse en un terrorista, porque automáticamente se convierte en un enemigo del Estado. Teniendo en cuenta los acontecimientos de los últimos meses, el Parlamento trinitense ha creado bases legales para agilizar la vigilancia y evitar cualquier tipo de apoyo financiero o logístico a los grupos radicales. En un país donde las puertas a la creación de un califato están abiertas, el gobierno asegura que no puede cerrar los ojos a una amenaza que, como el terrorismo, no entiende de nacionalidad ni religión. Bueno, esto es lo que hay, en fin. Vámonos, puesto que están los reyes en Londres, a hablar un poquito del Brexit. El gobierno británico acaba de presentar el borrador de la ley correspondiente y de momento lo que hay es un poco de, ¿cómo decir?, ruido en las posiciones de cada parte en la mesa de negociación. Inglaterra, por supuesto, no está de acuerdo con la factura, lo que dice Bruselas que tiene que pagar si se marcha. Vamos a ver. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, consideró una extorsión la factura del Brexit que la Unión Europea está dispuesta a demandar al Reino Unido. Lo hizo en respuesta a la declaración de un diputado euroescéptico que le instó a no pagar ni un penique más de lo que ya se ha pagado desde 1963, el año en el que el país entró en el mercado común. Según diferentes informaciones, la demanda de Bruselas podría llegar a los 100.000 millones de euros. Como el gobierno británico lo tiene complicado, de momento Theresa May lo que ha hecho ha sido pedir socorro a la oposición. Ya sabe usted que en las últimas legislativas que daba el gobierno, los conservadores, en fin, en franca minoría, solo consiguen la mayoría con los unionistas del Ulster. Unionistas porque son partidarios de los de Irlanda del Norte, son partidarios de que Irlanda del Norte permanezca con la Gran Bretaña. Bueno, y ahora se trataría de que la oposición laborista le eche una mano en la cuestión de mantener la posición británica en el Brexit, que va a ser complicado porque los laboristas no estaban muy por la labor. En fin, vamos a verlo. La primera ministra británica, Theresa May, buscó relanzar su liderazgo pidiendo la colaboración de la oposición para responder a los desafíos que enfrenta el Reino Unido tras el triunfo del Brexit. En un discurso en la sede de la Real Sociedad de las Artes, May afirmó que su objetivo de luchar contra la injusticia y por el bien de todos y no de unos pocos se mantiene igual que cuando llegó por primera vez al poder hace casi un año. De este modo, aunque la Premier admitió que el resultado electoral del pasado 8 de junio en el que perdió la mayoría absoluta no era el que ella hubiera querido, reiteró su convicción de que la senda establecida por su gobierno es la acertada. Estoy convencida de que el camino que marqué en mi primer discurso frente al número 10 de Downing Street y sobre el que nos establecimos como gobierno es aún el correcto. Esto llevará al Reino Unido fuerte y justo que necesitamos. Por ello, la jefa del gobierno apeló a los diputados de otras formaciones para que contribuyan y ayuden a clarificar y mejorar las políticas que se deciden en el Parlamento, donde los conservadores dependen de los 10 diputados del Partido Democrático Unionista Norirlandés para sacar adelante leyes importantes. La Unión Europea, por su parte, ha hecho saber sus prioridades, sus puntos prioritarios en la negociación, que son 3. Vamos a ver cuáles. El negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michael Barnier, advirtió ya a Londres de que los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y la frontera con Irlanda son temas prioritarios para la Unión.
enfatizó en que estos tres ámbitos son inseparables en la negociación y que espera progresos en todos y cada uno de ellos para lograr la desconexión del Reino Unido de la eurozona. El trabajo duro comienza ahora. Necesitamos comprometernos en los asuntos de la primera parte de las negociaciones tras lo acordado con el Reino Unido el 19 de junio. Derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y las nuevas fronteras, en particular en Irlanda. En esta línea, el negociador europeo indicó que la Unión necesita conocer la posición del Reino Unido sobre los ámbitos que tratan en la primera fase negociadora y subrayó la necesidad de saber cuanto antes si las partes están o no de acuerdo en estos aspectos. Necesitamos saber en qué puntos estamos de acuerdo y en cuáles no, para poder negociar lo antes posible. Barnier también explicó que la Unión Europea espera que además se pueda empezar a hablar la próxima semana de otros asuntos como la separación británica de la Comunidad Europea de la Energía Atómica o la manera de resolver los procedimientos judiciales que estén pendientes a la fecha de salida del Reino Unido. Y a todo esto, como decía, los reyes de España en Londres. Felipe VI acaba de ser condecorado con la Orden Británica de la Jarretera. Es una de las grandes órdenes tradicionales del Reino Unido, de la corona de Inglaterra concretamente. Había gran expectación por saber si finalmente alguien se atrevería a hablar de Gibraltar en la Cámara de los Comunes, y bien, el rey lo ha hecho. Hay que elogiarle por ello. El rey efectivamente se ha atrevido a decir la palabra Gibraltar en el Parlamento británico. Hay que decir que el mero planteamiento de la cuestión ya da un poco de vergüenza. Hombre, ¿cómo no va a decirlo? Pero es verdad, la política española normalmente es tan lacayuna en este aspecto que rara vez plantea la cuestión de Gibraltar de forma abierta. Bueno, pues ahora hay que plantearlo, y mucho más además con el Brexit encima. Felipe VI ha dicho Gibraltar en Londres. Vamos a ver. Felipe VI ha abordado ante el Parlamento británico la disputa de Gibraltar, instando a avanzar en acuerdos de forma satisfactoria para todos. El monarca hizo este discurso durante su visita de Estado al Reino Unido, la primera de un rey español en más de 30 años. Además, trató el Brexit y lamentó la separación con Europa, aunque respeta la decisión británica. Felipe VI subrayó los fuertes lazos comerciales que mantienen ambos países. Asimismo, comentó la amenaza del terrorismo internacional. El anterior monarca, Juan Carlos I, solo visitó el país en 1986. Bueno, en fin, no va a servir de gran cosa, pero algo hay que decir. Ahora España, si quisiera, tendría una oportunidad como nunca para tratar de llevar adelante efectivamente la reivindicación sobre Gibraltar con esta historia del Brexit. Pero bueno, muchos me temo yo que vaya a quedar en agua de borrajas, porque nunca ha sido España un país más flojo que hoy. Bien, van a ser las 3 de la tarde, quedan apenas 8 segundos. Aprovecho para hacerle un poco repaso de lo que ha dado de sí la actualidad de la mañana. La noticia más sorprendente es que Guillermo Zapata, el concejal de Ahora Madrid, Podemos, en el ayuntamiento de la capital, se ha dado de baja o ha sido expulsado, según las versiones del partido de Podemos, por no abonar parte de su salario al partido. Los cargos públicos de Podemos, para financiar el movimiento, tenían que, bueno, es una cosa inusual, tenían que dar parte de su dinero a la organización. Él se ha negado a decir cuánto, después se ha negado directamente a darlo. Total, que Guillermo Zapata, que es aquel que quería meter, ¿se acuerda?, en un cenicero, bueno, es el de los chistes graciosos, bien, al final ha sido apartado del partido. Veremos, me imagino, en las informaciones de las próximas horas o días, si finalmente ha sido motu propio o ha sido apartado por la dirección. Esto es lo que nos falta por confirmar. En todo caso, Zapata ya no está formalmente en Podemos. Ahora hay que suponer que además dejará su puesto de concejal. Digo yo, no lo sé, algo tendrá que decir el señor Carmona y el Partido Socialista, que son al fin y al cabo los que mantienen al equipo de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. La Guardia Civil, le cuento otra historia, se ha presentado esta mañana en el Teatro Nacional de Cataluña, donde se presentó el acto del referéndum ilegal de la independencia, y se ha presentado allí para pedir información. Claro, se había cometido un acto ilegal allí, lo lógico es que vaya la Guardia Civil a informarse. El gobierno catalán ha puesto el grito en el cielo, pero
claro, están tan poco acostumbrados a que en España se cumpla la ley que cuando alguien la cumple pues es un escándalo. Bueno, bien, esto es lo que hay. Por otra parte, esta mañana en la comisión del Congreso que investiga la financiación del PP han estado los ex tesoreros Naseiro y Sanchís. Naseiro ha dicho que nunca ha pedido dinero a nadie para el Partido Popular. Sanchís ha dicho que todo lo que diga Bárcenas es verdad. Y lo fundamental, que es saber si es posible imputar algún delito a uno o a otro, eso parece que nada, de nada, de nada. Cosas feas probablemente sí y muchas, en manejos de dinero y demás. Ahora, delitos como para llevarlo ante un juez, desde luego de lo que se ha visto esta mañana, ninguno, más allá de los eventuales delitos fiscales que puedan haberse derivado de todos estos movimientos de dinero. Pero esa financiación, esa comisión se había planteado desde el principio expresamente como una especie de acto de propaganda por parte de la oposición, de manera que tampoco se puede esperar más de este asunto, que por otra parte, como bien dijo Bárcenas cuando compareció allí, todo lo que le preguntaban, buena parte de lo que le preguntaban, estaba sujeto en este momento a investigación judicial, de manera que los tribunales dirán algo si lo dicen. Contábamos antes lo de Cataluña. Es interesante porque ahora mismo la impresión que da con el asunto del referéndum catalán es que está todo el mundo intentando escurrir el bulto. ¿Por qué? Pues porque la ilegalidad es demasiado flagrante. Ayer en el telediario, Bea Rojo y Eduardo García Serrano hacían un poco de resumen y puesta a punto de cómo está ahora mismo la situación. Vamos a recordarlo. Que el senyor Junqueras té l'encàrrec del govern per preparar el referèndum que jo vaig anunciar a la qüestió de confiança del setembre de 2016. Buenas noches. La organización y la logística del referéndum independentista del 1 de octubre es una patata caliente que ni siquiera sus líderes quieren tener en sus propias manos. Esta misma mañana, Puigdemont aseguraba haber encargado el pasado septiembre a Junqueras la ejecución del mismo. Una oferta que, según cuenta el diario El País, habría sido ya rechazada por el vicepresidente de la Generalitat. Lo vemos en las 5W. A todos se les llenó la boca proclamando que habría referéndum, sí o sí, y llegando a asegurar que se celebraría por encima de la ley. El tiempo corre y los mismos que amenazaban con desobedecer sí o sí la Constitución española tratan ahora de escurrir el bulto cuando llega el momento de asumir las responsabilidades de la organización ejecutiva del plebiscito ilegal. Antes del 1 de agosto, Puigdemont deberá designar a un conseller que será el único responsable de la ejecución de la consulta ilegal. Así lo ha anunciado tras el desencuentro con su número 2, que se ha negado abiertamente a aceptar el encargo de coordinar la logística y ejecución de ese referéndum. Se desconoce aún el nombre del conseller que asumirá todas las consecuencias, si es que llega a verlo. Asumirá tales tareas porque la mayoría de ellos se han puesto de perfil, manifestando sin reparos que temen las consecuencias de llevar a cabo el referéndum y, sobre todo, que no quieren responder ante los tribunales con su patrimonio personal. En esta situación de huida colectiva, tan solo Junqueras y Romeva han dado un paso al frente, aunque tímido. Asumirán la compra de las urnas, suponemos que será con su patrimonio personal, pues de lo contrario incurrirían en un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos ampliamente advertidos desde el Tribunal Constitucional, que ha llegado a anular las partidas presupuestarias consignadas por la Generalitat catalana para la compra de las urnas y demás gastos relativos al referéndum. Resulta evidente que todos ellos quieren el referéndum, pero sin arriesgarse judicialmente, penalmente o patrimonialmente. Por ello, Puigdemont lo va a tener muy difícil a la hora de convencer a uno de sus consejeros para que dé la cara por todos ellos. Y el tiempo apremia y siguen sin urnas y sin nadie que se responsabilice del desafío sedicioso de un gobierno delirante que amenaza y no se atreve luego a consumar sus advertencias. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Más que las orejas, le están viendo ya los colmillos al lobo. Por eso los gallos del separatismo catalán están empezando a comportarse como capones ante las inexorables consecuencias de su sediciosa actitud política, si es que se atreven a pasar de las palabras, las baladronadas y demás chulerías retóricas al consumatum est el próximo 1 de octubre. Esas consecuencias las pagarían con sus patrimonios personales y hasta ahí podíamos llegar. Dicen estar dispuestos a morir por la independencia de Cataluña, pero no a pagarla de su bolsillo.
por eso se esconden cuando Puigdemont toca la corneta separatista pidiendo voluntarios para organizar la logística del referéndum independentista. Nadie quiere dar la cara para que la ley se la rompa el 2 de octubre. Todos ellos son como aquellos líderes falsamente revolucionarios que gritaban hasta desgañitarse: a las barricadas, compañeros, que ya si eso, dentro de un ratito me paso yo a ver cuántas tortas por metro cuadrado han dado. En fin, y veremos cómo acaba este asunto. Vamos con cuestiones europeas, es decir, esas que deciden su vida y de las que usted no se entera. De momento, y en materia de inmigración, parece que Merkel intenta sacar la pata de donde la metió. Y hay una especie de reunión o de colusión, o de como quiera usted llamarlo, Merkel-Macron, para ponerse de acuerdo con los italianos a ver cómo gestionan la que tienen encima, porque los italianos ya han dicho que no aguantan más. Ya han aguantado bastante. Vamos a verlo. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron hoy su solidaridad con Italia por la gestión de la inmigración en el Mediterráneo, tras reunirse con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni en Trieste. En una breve declaración a los medios frente al buque escuela Palinuro de la Marina Militar italiana, Merkel y Macron encomiaron el gran trabajo que Italia desempeña con el rescate de inmigrantes en el Mediterráneo central y su acogida en puertos meridionales. Gentiloni aseguró que Italia seguirá haciendo su parte en cuestión de inmigración, pero advirtió que también seguirá luchando para que la política migratoria no se ocupe solo de algunos países, sino que sea de toda la Unión Europea. Quiero aprovechar este encuentro para confirmar que Italia ha hecho y continuará haciendo su parte en temas de socorrer y acoger inmigrantes. Y también al mismo tiempo porque la política migratoria no sea algo de cada país, sino común de toda la Unión Europea. Los tres líderes mantuvieron un encuentro trilateral en Trieste antes del comienzo de una cumbre entre la Unión Europea y los países de los Balcanes occidentales para avanzar en la cooperación entre ambas regiones, conocido como Proceso de Berlín. En la cumbre de Trieste, enfocada especialmente al sector de infraestructuras y de los transportes, participan también jefes de gobierno y ministros de 6 países balcánicos: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia. Por otro lado, también asisten representantes de la Comisión Europea y del Consejo de Cooperación Regional, además de la jefa de la diplomacia comunitaria Federica Mogherini y de los gobiernos de Croacia, Eslovenia, Austria, Francia, Alemania e Italia. Ahora hablaremos de la cosa balcánica y de su porqué. Antes un par de notas más sobre Macron, que aprovechando esta historia y el encuentro con Angela Merkel, le ha pegado una puñaladita en materia industrial. Vamos a ver, una de las cosas que denunció Marine Le Pen durante la campaña electoral y en los meses anteriores permanentemente era el sometimiento industrial de Francia a los intereses de Alemania. Claro, todo el mundo le gritaba eurófoba y no sé qué y tal, Macron también. Pero era verdad, así que ahora Macron dice lo mismo, como es por otra parte lógico. Es verdad que, vamos a ver, aquí hay un equívoco formidable, que todo el mundo dice permanentemente: es que debemos mucho a Europa, ¿cuánto dinero nos han dado? Vale, nos dieron mucho dinero para que dejáramos de hacer lo que hacía Alemania, fundamentalmente. Si no, piense usted dónde está hoy la SEAT, por ejemplo. Claro, para eso daban el dinero. Resultado, ahora Italia, España e incluso Francia, cuyo PIB es el doble que el de España, ven que se han quedado sin tejido industrial, al menos para lo que fue en su día. ¿Y cuál es el problema? Pues que si no tienes tejido industrial, a tu gente, ¿qué trabajo le das? ¿Cómo lo guías? Bueno, es una cosa que en España no se atreve a decir nadie, porque habría que poner en cuestión todo el entramado de la adhesión a Europa, y ya se sabe que no hay nadie más europeo en el mundo que los españoles, pero la realidad es la que es. Macron tiene delante lo que tiene, es decir, un país en crisis profunda por culpa, entre otras cosas, de políticas como la de Macron, cuando era ministro de Economía de Holanda. Ahora tiene que arreglarlo. ¿Cómo puede hacerlo? Pues solo de una manera, reindustrializando el país. ¿Eso qué significa? Que Alemania tiene que perder prerrogativas. No hay más, no hay más. Vamos a ver lo que ha pasado, lo cuentan los compañeros de Russia Today cuando quieras decir. Más noticias en breve. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, considera que Alemania se beneficia a los desequilibrios de la eurozona. En vísperas de su encuentro en París con la canciller germana Angela Merkel, el mandatario galo opinó en una entrevista que parte de la competitividad alemana se debe a la debilidad de otras economías.
Por ello pidió desarrollar mecanismos de solidaridad más potentes. Según Macron, se podrían crear asignándoles un presupuesto de la eurozona, una autoridad que decida sobre su distribución y un control democrático que por el momento no existe. Ojo, porque esto puede querer decir lo siguiente. El juego es este, vale, déjanos entrar a nosotros y a los italianos y a los españoles que les vayan dando, que es lo más probable. Claro, también esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo. Macron, mientras tanto, es noticia en Francia por otro asunto, que son sus meteduras de pata. Vamos a ver, si las cosas que está haciendo Macron las hiciera Trump, ahora mismo estaría en carteles por todas partes con la gente tirándole lechugas podridas. Pero como es Macron, entonces no, pero mete la pata hasta el corvejón. El otro día, en una presentación de unas iniciativas de startups y tal, en una estación, hizo una clasificación del mundo y de la sociedad francesa en dos clases, los que triunfan y los que no son nadie, que a la gente le ha escocido un poco, porque resulta que los que no son nadie también votan a Macron, claro. Pero Macron viene de donde viene, de la banca Rothschild, si es que, y para esta gente el mundo se divide en eso, en los que triunfan y los que no son nadie. Vamos a verlo tal cual ocurrió. Raquel, cuando quieras. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements, votre start-up... Que si triunfan, no habrán conseguido... que no piensen que lo han conseguido ya todo, ¿no? Porque en una estación ellos pueden aprender, dice, que aquí se cruza la gente que triunfa y la gente que no es nadie. La gente que no es nadie. La gente que no es nadie, dicho por alguien que no es un gran empresario, que no es un gran financiero, que no es un... Sí, que será todo eso, pero que sobre todo es el presidente de la República Francesa, que ha llegado al poder con un discurso social, pues se puede usted imaginar que ha levantado bastantes ampollas. Nos vamos de la imagen general. Muchísimas gracias, Raquel. Volvemos al tema, en fin, las cosas de Macron. Bueno, le decía que íbamos a ir al asunto balcánico. ¿Por qué? Pues porque coincidiendo curiosamente con la iniciativa Tres Mares, que es la actualización del viejo Intermarium polaco de la primera posguerra mundial, coincidiendo, digo, con esa iniciativa de Ucrania, Polonia, Eslovenia, etcétera, y Estados Unidos, ahora la Unión Europea dice que se vuelcan sobre los Balcanes, coincidiendo también, por cierto, con las maniobras de la OTAN en Ucrania. Es que nada es casual, nada es casual. ¿Qué quiere hacer la UE en los Balcanes? Vamos a verlo. La Unión Europea aspira a aumentar su influencia en los Balcanes y para ello lanzó hoy un plan de acción para mejorar las infraestructuras en esa región, durante una cumbre en Trieste, Italia, que reunió a varios países europeos y balcánicos. Este horizonte político va acompañado por unas iniciativas económicas destinadas esencialmente a mejorar la infraestructura y la conexión entre los países balcánicos que se sentaron a la mesa: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro y Serbia. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni defendió la intencionalidad política de esta cumbre para acercar los Balcanes a la Unión, en un rol geoestratégico que, de no hacerlo, advirtió, lo desempeñarían otras potencias. En este sentido, Gentiloni consideró que Europa debe ser consciente de su rol internacional, de la exigencia de ocupar espacios geopolíticos que tienden a vaciarse o ser ocupados por otros que no mencionó. En la cumbre participaron representantes de los gobiernos de 6 países comunitarios: Croacia, Eslovenia, Austria, Francia, Alemania e Italia, así como la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y el comisario europeo de ampliación, Johannes Hahn. El encuentro estuvo precedido además por una reunión trilateral entre Gentiloni, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, en la que se abordó sobre todo la cuestión migratoria, aunque sin llegar a acciones o declaraciones concretas. En fin, aunque la determinación del bloque occidental, capitaneado por Estados Unidos, de actuar claramente en el este de Europa frente a Rusia es evidente, pese a todo, en los Estados Unidos continúa la gigantesca bola, cada vez más inverosímil por otro lado, de la supuesta pista rusa. Lo último es que un congresista de los demócratas ha presentado ya un artículo de impeachment, nada menos, contra Donald Trump, que van a por él, vamos a verlo.
Este miércoles el demócrata Brad Sherman junto a su colega Al Green han presentado en el Congreso de Estados Unidos un artículo de impeachment contra el presidente Donald Trump por delitos graves y menores. El artículo está basado en una posible obstrucción de la justicia en base a lo aprobado por el Comité Judicial del Congreso del 27 de julio de 1974, recordemos, en relación con el escándalo Watergate. Sherman argumenta que la despedida abrupta del exdirector del FBI, James Comey, en medio de ese escándalo por las supuestas conexiones de la campaña de Trump con el gobierno ruso equivale a obstrucción y asegura que distribuyó ese proyecto de artículo el pasado 12 de junio ya y que desde entonces ha estado consultando acerca del tema con colegas y expertos legales de todo el país. Desde entonces se trata de la primera vez que un legislador introduce un artículo de impeachment contra Trump. Veremos qué recorrido tiene porque se trata de un proceso largo, complejo y difícil. La propuesta se da por un lado mientras los demócratas debaten si es prudente iniciar un juicio político en este momento y por otro con todavía el ruido resonando de la polémica generada por la reunión que el hijo de Donald Trump mantuvo con una abogada rusa con la expectativa de recibir información sensible sobre la excandidata demócrata Hillary Clinton. El contexto según el propio Donald Trump, según un tuit de él, es el de la mayor caza de brujas de la historia política de Estados Unidos. Esas palabras son las que ha utilizado vía Twitter, calificando el presidente Donald Trump esta última polémica de su administración, la generada por esa reunión que su hijo mantuvo con una abogada rusa. Mi hijo es abierto, transparente e inocente, aseguraba horas después de que el propio Donald Trump Jr. en una entrevista en televisión dijera, entre otras cosas, que todo esto se trata de una manía Rusia, que si hubiera habido algo en ello que fuera sombrío, si hubiera representado una amenaza para la seguridad nacional, obviamente lo hubiera denunciado, pero que no se trató de nada. Pero ¿de qué se ha defendido Donald Trump Jr. en concreto? Vamos a resumir el tema para que nadie se pierda. Concretamente de una cadena de correos intercambiados por el hijo del presidente y por un consultor y revelada en estos últimos días. En ellos se lee cómo este hombre le ofrece una reunión con una abogada rusa que tendría información sensible sobre Clinton en el marco de una supuesta campaña del gobierno ruso para ayudar a la candidatura de su padre. Él responde que estará encantado de recibir esa información, pero posteriormente en esa reunión, tanto unos como otros, los que estaban en esa reunión, han asegurado que el tema principal no fue ese, sino adopciones en Rusia, y todos además niegan tener vínculos con el Kremlin. Sea como sea, esto se ha tomado como un auténtico escándalo, sobre todo por dos motivos. Uno de ellos por el cuándo se celebró esa reunión, fue en junio de 2016, en plena campaña electoral y solo poco antes de que se denunciase el robo de datos de la candidatura de Hillary Clinton, un robo que según las agencias de inteligencia estadounidenses vino de Rusia. Y por otro lado hay que recordar que en este país hay abiertos diversos comités de investigación sobre esa presunta intromisión en las elecciones. De hecho, este mismo miércoles el candidato de Trump a dirigir el FBI en una de esas comparecencias ha asegurado que la investigación sobre Rusia no es una caza de brujas, desmintiendo al propio presidente. Y congresistas tanto demócratas como republicanos han pedido la comparecencia del hijo de Donald Trump, algo a lo que él en principio se muestra dispuesto. Y ahora sabemos, ya se da un paso más allá y se intenta iniciar el impeachment. ¿En qué quedará todo esto? Pues según Donald Trump, todo esto lo que supone es que ese tema de Rusia desvíe la atención de los temas importantes. Sea como sea, digan lo que digan unos y otros, aún habrá que esperar para ver cómo se resuelve. Trump, por cierto, está en París. Está allí todo el día. Ya contaremos mañana de lo que va a hablar con Macron. El asunto es que, vamos a ver, objetivamente, con los hechos fríos sobre la mesa, lo último de esta pista rusa, lo contábamos ayer, o sea, es que es una tontería formidable. O sea, una abogada que resulta que es rusa se pone en contacto públicamente, no es nada secreto, con el equipo de campaña de Donald Trump, del hijo, para decirle que tiene información que puede ser sensible y no sé qué. Al final concierta la cita, la otra le cuenta no sé qué de opciones. El hijo de Donald Trump, recuerdo, ha publicado todos los mails de estas previos a esta reunión. En fin, ¿qué quiere usted que le diga? Montar a partir de aquí una especie de operación de espionaje rusa, ¿qué digo rusa? Soviética, sobre las elecciones americanas, no deja de ser un poco insensato. En fin, José Luis Orella el otro día ponía los puntos sobre las IES en Russia Today. Vamos a escucharlo. Aquí habría que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Por un lado, a nivel de política interna de los Estados Unidos, hay todo un proceso, todo un ataque, una política en contra del presidente actual Donald Trump,
y por lo tanto están de una forma muy agresiva ciertos medios de comunicación favorables a la antigua candidatura demócrata por intentar encontrar la mínima ilegalidad que les permita, podemos decir, repetir un caso como el de Richard Nixon y poder derribar, por tanto, la presidencia de Donald Trump. Así que se intenta ganar unas elecciones por, podemos decir, unos caminos no legales en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, a nivel, podemos decir, más bien exterior, no sé qué problema hay en que personas de medios de comunicación procedentes de Rusia, etcétera, puedan tener interés en las elecciones. Si pondríamos el espejo de la actualidad en ese sentido, podríamos ver cómo la candidata del Partido Demócrata tenía relaciones muy directas y de complicidad con periodistas de medios de comunicación alemanes, franceses o italianos. Es verdad. Luego, por otra parte, Trump intenta poner las cosas un poco, como decir, en un poco de sentido común, pero da igual, porque todo lo que diga será utilizado en contra suya, ya sabe usted. Ha hecho unas declaraciones hace unas horas sobre la cosa rusa, precisamente, y sus relaciones con Putin, que tienen gracia, la verdad. Los compañeros de Russia Today le han contado, si le parece, vamos a ver cómo lo han hecho. Ha profundizado en las temáticas que el presidente norteamericano ha manifestado. Y la primera de esta que vamos a analizar es sobre, de acuerdo a su opinión, él asegura que muchas cosas que hago son directamente opuestas a las que él querría, refiriéndose al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que cuando sigo escuchando que él preferiría a Trump, yo pienso que probablemente no. Y aquí se destacan dos puntos. De acuerdo al presidente norteamericano, el presidente de Rusia hubiese preferido a Hillary Clinton, pues a decir de Trump, acá el tema de militar, a decir de él, está en Estados Unidos, el ejército hubiese diezmado rápidamente, y el tema energético generaría que tendría Estados Unidos una energía mucho más cara, algo que a decir del jefe de Estado de Estados Unidos, preferiría eso, convendría a Rusia, pero también él asegura que esas son dos temáticas que son muy claras, lo cual le genera algo de lamentación al querer endilgársele cierta preferencia por parte de Rusia a Donald Trump. También es lo que se ha manifestado en esta cadena, donde se ha expuesto el punto de vista referente a su opinión referente al presidente de Rusia. Creo que nos llevamos muy bien, muy bien. Somos una potencia nuclear tremendamente poderosa y ellos también lo son. No tiene sentido no tener ningún tipo de relación. Aquí incluso el presidente de Estados Unidos, durante esta entrevista a la cadena CBN, ha señalado que Vladimir Putin quiere lo bueno para Rusia y yo quiero lo bueno para Estados Unidos. Es una cita dentro de todo lo que ha manifestado en esta temática. También él ha destacado el largo tiempo que duró su entrevista con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la reunión del G20. Ahí en esa cita él ha destacado que el tiempo que se ha prolongado esta reunión entre ambos mandatarios ha tenido una buena señal para ambas naciones. Declaraciones que seguro no van a estar exentas de polémica. ¿Cómo, Tyron, ha reaccionado el sector político? La bancada, sobre todo republicana, ha volcado su apoyo al presidente Donald Trump. De acuerdo a una encuesta que se ha realizado entre más de 2 docenas de líderes políticos locales, ellos han señalado que es totalmente ilógico que la bancada republicana no apoye a Donald Trump. Han señalado además este tema de la rusofobia. Además, se trata de una cacería de brujas. Incluso han tratado el tema de las acusaciones contra Trump Jr., asegurando que este es otro aspecto que se está utilizando para querer de una u otra forma desestabilizar la administración del presidente Trump. Acá también se han manifestado que todo esto es solo ruido para la gente de aquí. Ellos están simplemente preocupados por la seguridad de su trabajo. Y bueno, mientras esto se maneja de referente al apoyo del sector republicano hacia el presidente Donald Trump, también ha mantenido ya una reacción por parte de la portavoz de la Casa Blanca a esta intención de proceso de destitución contra Donald Trump. Ellos han manifestado o han calificado este proceso de ridículo y que es una medida que en realidad no tiene ningún sustento. Recordemos que un senador de California presentó su propuesta, pero la misma
tendrá, de acuerdo a al proceso que se realiza en Estados Unidos, que ser llevado a través del Senado a una Cámara donde se tendrá que analizar, y eso, bueno, consta de otro proceso. Además, dentro de la misma se ha manifestado que mientras la situación política del presidente Donald Trump se maneja bajo acusaciones contra Rusia, ¿verdad?, sus supuestas injerencias, el Senado norteamericano ha manifestado que continúan manifestándose las propuestas para una nueva versión del proyecto para sanciones contra Rusia e Irán. Es como se mueve los hilos políticos en Estados Unidos, ya sean direccionando acusaciones directas contra Donald Trump, sus supuestas participación o amistades con Rusia, la injerencia de Rusia dentro del proceso de elecciones de Estados Unidos y, bueno, mientras tanto continúan también evolucionando las sanciones que se preparan contra Rusia e Irán. (15:28), estamos de vuelta y un asunto importante sobre el que hay que incidir es lo que va a pasar ahora en el escenario Siria-Irak después de la muerte de al-Baghdadi, el líder del Estado Islámico. ¿Qué va a ocurrir ahora? El otro día Bruno Navarro aparecía en el telediario de Bear Rojo y charlaban sobre el asunto. Bueno, llevamos tantos años de guerra allí, con este hombre o lo que sea en el centro del conflicto, que vale la pena sumergirse en él. Vamos a verlo. Abu Bakr al-Baghdadi, el líder supremo del Estado Islámico, ha muerto, y así lo certifica el Observatorio Sirio de Derechos Humanos un mes después de que Rusia anunciara que creía haber acabado con él en un bombardeo el mes de junio a las afueras de la ciudad de Raqqa. Sin embargo, Washington y Bagdad reiteraban ayer lunes que no podían corroborar su muerte. Hoy, como decíamos, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguraban que les habían confirmado la información miembros del Estado Islámico, incluido uno de primer rango en la provincia oriental de Deir az-Zor, según afirmaba este observatorio. Pues Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy lo hemos dicho, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha confirmado lo que era un secreto a voces para casi todos. ¿Por qué ha esperado un mes para certificar una muerte de la que se lleva hablando hace más de un mes? Para empezar hay que decir que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ni es observatorio, ni es sirio, ni es de derechos humanos. Ah, fenomenal. Es un vendedor de ropa llamado Rabni Abdurrahman, que vive en Londres, y su sede es su propia casa. Es absolutamente parcial en sus declaraciones y en su política anti-gobierno sirio, ante el gobierno de al-Assad, y un prominente defensor de extremistas islámicos. Con lo cual podemos imaginarnos por qué se le da tanto bombo a este observatorio, porque su nombre es muy agradable al oído, es Derechos Humanos, Observatorio, parece muy imparcial. Desde luego pero lo han dado es del todos enemigo. los medios en portada y como confirmando la información después de Cada vez que este señor, Abdulrahman, desde su casa en Londres, dice cualquier cosa, vende bien. ¿Por qué? Porque Occidente compra todo lo que sea anti-Assad, y esta es una herramienta clave. Por lo tanto, él no puede confirmar nada, no puede confirmar nada ni no confirmarlo porque no lo sabe. Se ha sumado al carro de los que ya están diciendo oficialmente, como el gobierno iraquí, lo ha dicho esta mañana antes que el observatorio, ha anunciado la muerte, ha dicho que el Estado Islámico también lo ha anunciado, han sido los iraquíes, y él simplemente lo copia. Y además, nos acordamos que había un veto del Estado Islámico a poder hablar de la muerte de al-Baghdadi, y han llegado a dar latigazos y ejecutar a alguno que ha dejado caer que podía haber muerto. Pues ayer, qué casualidad, ayer el Estado Islámico anuló ese veto, con lo cual las declaraciones de este observatorio son bastante evidentes, pero bueno. Bueno, Bruno, entonces vamos a ver, para que le quede claro a todo el mundo, ¿está muerto o no está muerto? 95% de probabilidades. ¿Y qué sabemos hasta ahora de esa posible muerte al 95%? ¿Tenían razón los rusos? Posiblemente tenían razón, fueron ellos seguramente los que lo mataron en mayo. No pudieron asegurar con un porcentaje suficientemente elevado que lo habían matado en ese bombardeo del 28 de mayo hasta el 16 de junio, que es cuando lo anunciaron, y hemos tardado un mes en empezar a aceptarlo el resto del mundo, especialmente el occidente euroatlántico, básicamente por no darles el gusto a los rusos de haber conseguido algo positivo. Entonces había que negarlo y dudarlo. Es una cuestión de política. ¿Y qué trascendencia, Bruno, si de confirmarse finalmente que está muerto al 95%, qué trascendencia, efectos operativos tendría la desaparición de al-Baghdadi? Porque ya vivimos, por ejemplo, como con la muerte de Osama Bin Laden, Al-Qaeda
cayó en picado, perdió muchísima fuerza. ¿Esto podría pasar en el Estado Islámico? Siempre tiene, naturalmente, que muera el líder de cualquier grupo, baja el espíritu de lucha y se puede esperar que esto afecte negativamente, pero no tanto como algunos quieren creer. Hay que pensar que el yihadismo no se alimenta de egos. Hay que pensar que este es el cuarto líder del Estado Islámico, el fundador es todavía más famoso que él, que es al-Zarqawi. Luego vino al-Masri y luego vino otro al-Baghdadi antes que este. Pero sí que es verdad que él le ha llevado a sus máximos. Bueno, él cambia, ¿no? Él le ha llevado al máximo, la máxima expansión ha sido él, pero de donde venía con al-Zarqawi, que le fundó, que fue nada, a conseguir lo que llegó a conseguir en 2 años, de hecho sigue siendo un tótem, un icono del yihadismo. Lo trascendente realmente para el picado del Estado Islámico no es la muerte o no de al-Baghdadi realmente, sino la pérdida territorial que está sufriendo. Y hay que recordar que Al-Qaeda no cayó en picado por la muerte de Bin Laden en 2011, sino a partir de la invasión norteamericana de Afganistán, donde perdió su feudo que tenía. Ese fue el momento del lento declinar. Y también hay que tener en cuenta que el declinar fue de Al-Qaeda central, pero a la vez durante todos estos años los que han ido para arriba, a pesar de la muerte de Bin Laden, son Al-Qaeda en la península arábiga, Al-Qaeda en el Magreb islámico, Al-Shabaab y otros grupos que están vinculados a Al-Qaeda, franquicias o filiales, que han llegado a operar, a conseguir vastos territorios, a realizar auténticas guerras civiles y atentar en Occidente, con lo cual la muerte de Bin Laden ni siquiera, o sea, Al-Qaeda está bien viva, bien coleando y por mucho tiempo más. Bruno, nos decías que no tiene por qué significar el fin o que vaya peor el Estado Islámico la muerte de al-Baghdadi, pero entonces, ¿cómo funciona la estructura jerárquica del Daesh y quién crees tú que podría ser el sustituto al frente de esta organización terrorista? Está claro que al frente está un califa, que ahora habrá que ver quién le va a suceder, 2 lugartenientes que le dan consejo inmediato, más una serie de asesores como los que puede tener Trump, ¿no? Una serie de asesores que tiene directos. Y luego tiene 2 estructuras, una puramente militar para los combates en Siria e Irak, con unos gobernadores locales que llevan esos combates, dependen directamente de él, y luego dependiendo de él tiene sus ministerios de todo tipo. A fin de cuentas es Estado Islámico, es un protoestado, no tiene el recinto internacional, pero actúa como si lo fuera. Y en todo esto, todas las decisiones de tanto de los ministros como de los gobernadores locales tienen que tener el visto bueno del Consejo de la Shura, que es los clérigos que miren si esas decisiones están de acuerdo a la Sharia que ellos practican. Y luego, sobre todo, para nosotros tiene el EMRI, que es el EMNI, que es un servicio secreto que tiene su función interna en el califato, pero también en Occidente, que es lo que llaman ellos la Dirección de Operaciones Externas, que se encarga, entre otras cosas, de los ataques en Occidente. ¿Quién va a ser su sucesor? El problema que ha tenido al-Baghdadi es que le han matado ya los 3 sucesores que han nombrado, uno en 2016, otro en mayo de este año y el último hace 3 días. Las tropas iraquíes mataron al último, Abu Hafsa, intentando huir de Mosul. Con lo cual ahora se tendrán que reunir los que quedan para elegir un sucesor que básicamente ahora mismo puede ser cualquiera. Bruno, nos decías que lo que sí que puede tener incidencia en el declive del Estado Islámico es la pérdida de territorios. ¿Cómo fue? ¿Cómo se produjo la toma de Mosul? Pues Mosul ha tardado 8 meses en tomarse. Es impresionante si tenemos en cuenta el apoyo de la aviación de la coalición, el entrenamiento y el material que tienen las fuerzas del ejército iraquí. Tardaron 2 días, unas horas en conquistar Mosul, el Estado Islámico, y 8 meses en perderlo. Básicamente porque iniciaron la operación metiendo fuerzas blindadas, fuerzas acorazadas, vehículos, como hicieron los rusos en Grozny, en la capital de Chechenia, en los años 90. Estos vehículos, imaginemos una calle estrecha, una fila de vehículos, y el primero es detenido por un lanzagranadas, por disparos, por una motobomba, por cualquier cosa, un cohete, etcétera. Y ese vehículo utilizado hace que toda la columna sea un juego de pato de feria, donde se metieron estas tropas iraquíes. Al final tuvieron que parar un poco para ver qué iban a hacer en diciembre, y a partir de ahí solo prácticamente los únicos que han combatido dentro de Mosul y casa por casa han sido las fuerzas especiales. Tropas ligeras muy bien entrenadas, altamente cualificadas, entrenadas precisamente por las fuerzas especiales de la coalición, incluidos nuestros boinas verdes españoles que están ahí en misión de formación de estas fuerzas especiales que han retomado Mosul, y casa por casa durante 8 meses, barrio por barrio, calle por calle, han ido limpiando de esos fanáticos que, la verdad sea dicha, se han defendido muy bien. Es así como se ha tomado Mosul.
Pues Bruno, se puede explicar más alto, no más claro. Muchísimas gracias. Una semana más. Te vas de vacaciones, así que ya te vemos a la vuelta. A la vuelta, después de estas dos grandes noticias de la toma de Mosul y la muerte muy probablemente de al-Baghdadi. Pues muchísimas gracias, Bruno Navarro. Nos vemos a la vuelta y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, este es allí el panorama. Una última noticia. Pena de cárcel para el expresidente del Brasil, Lula da Silva. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente brasileño, fue condenado a 9 años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras. Lula supuestamente recibió 3,7 millones de reales, 1,1 millón de dólares en sobornos a raíz de contratos suscritos a la constructora OAS y Petrobras. El pago de estas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento triplex en el balneario de Guarujá y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión, 2003 a 2010. A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia. Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde a otras 5 causas penales abiertas por la justicia, la mayoría de ellas relacionadas con el caso Petrobras. Bueno, veremos lo que pasa. Esto es lo que ha dado de sí el día, en una jornada en la que hemos tenido la noticia de que el concejal de Podemos, Guillermo Zapata, abandona el partido porque no quiere dar parte de sus emolumentos a la organización. Hay que suponer que dejará también el puesto de concejal. Eso lo sabremos seguramente mañana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.